Pocos personajes han sido tan maltratados por Marvel como el Hulk. Y al parecer, todavía no terminó. ¿Qué diablos le están haciendo ahora? Hoy en Protocolo Vengadores desglosamos toda la trayectoria del gigante Esmeralda y te va a sorprender lo coherente que es todo cuando lo ves en perspectiva. Bienvenidos a Protocolo Vengadores, el canal donde el MCU se analiza con la profundidad que realmente merece. Si eres nuevo por acá, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Este es exactamente el tipo de contenido que no encontrarás en ningún otro lugar. Y si ya eres parte de esta comunidad, ya sabes lo que toca, dale like al video, que eso nos ayuda enormemente a seguir produciendo. Síguenos, porque cada video que publicamos es un análisis que vale la pena tener en tu feed. Para entender dónde está el Hulk hoy, es extremadamente importante entender toda su trayectoria y hacer varios paralelos con los cómics. Porque el Hulk viene siendo maltratado por Marvel Studios desde hace mucho tiempo y hay razones muy concretas para ello. Cuando la gente piensa en los primeros films de Marvel, generalmente piensa en Capitán América, Thor y obviamente Iron Man. Pero en el mismo año en que Iron Man estrenó en 2008 también se lanzó el increíble Hulk, donde el personaje ya era, queramos o no, un poco gris en su naturaleza moral. Era interpretado por Edward Norton, quien hasta el día de hoy me parece un excelente Bruce Banner. Pero esa versión del Hulk no pudo continuar por dos razones radicales. La primera fue el propio Edward Norton. El actor quiso prácticamente controlar la historia del film, lo que hizo que Marvel pensara de inmediato en reemplazarlo. Y la segunda razón es que los derechos de adaptación cinematográfica del personaje Hulk en el cine son de Universal Pictures. Eso significa que incluso si Disney o Marvel Studios hacen una adaptación cinematográfica del Hulk, necesitan la distribución de Universal Pictures. Por eso hasta el día de hoy el Hulk no ha tenido otro film en solitario donde sea el protagonista porque de hacerlo, Disney tendría que repartir las ganancias con Universal. Eso hizo que todos los arcos narrativos que Marvel visualizaba para el Hulk tuvieran que encajarse en las películas de otros personajes, ya sea en los films de los Vengadores o en Thor. Y es obvio, un personaje que aparece como secundario no puede desarrollarse tan profundamente como el protagonista. Vale mencionar que la versión de este personaje en ese primer film se inspiró bastante en la versión original del Hulk en los cómics, donde apareció originalmente de color gris, solo cambió al verde unas ediciones después, por una limitación en la fidelidad de la impresión de la época. En esos volúmenes originales, la transformación del Hulk ocurría por el ciclo del día y la noche, caía la noche y el Hulk aparecía. Aunque la relación directa entre el estrés de Bruce Banner y la transformación solo se volvería definitiva 2 años después, en el cómic Tales to Astonish. Pero miren el final de la película de 2008, vemos a Banner aislado en una cabaña en medio de la naturaleza, meditando para controlar su transformación en el Hulk. Ese gancho fue aprovechado brillantemente en Los Vengadores de 2012, donde el Hulk ya aparecía completamente verde, pero Bruce Banner demostraba tener cierto control sobre la transformación. Él decidía cuándo convertirse en el Hulk. Y aunque no podía mantener el mismo nivel de raciocinio, era capaz de darle una dirección al gigante Esmeralda. A pesar del cambio de actor, en este caso Mark Ruffalo tomó el papel de Bruce Banner, fue posible entender un desarrollo natural en la personalidad del personaje, porque en la versión de Edward Norton era un poco más egocéntrico, a veces incluso irresponsable. Ya en Los Vengadores con Mark Ruffalo, Bruce Banner demostró haber madurado con sus experiencias, siendo más responsable y cauteloso en sus acciones. El personaje sigue esa progresión en Vengadores, Era de Ultron de 2015, donde continuaba transformándose cuando quería, dirigiendo su rabia para cumplir los objetivos de los Vengadores. Y junto a la Viuda Negra descubrió una forma de calmar a su alter ego. Pero era evidente que todo ese proceso era sumamente desgastante para Bruce Banner. Y fue prácticamente forzado a revivir un gran trauma cuando fue influenciado por la Bruja Escarlata y destruyó parte de una ciudad cercana a Wakanda. Algo importante de recordar aquí, eso era exactamente lo que Bruce más temía, que el Hulk perdiera el control y lastimara a más personas. Esa situación generó un rechazo público aún mayor hacia este héroe y hizo que Bruce quisiera aislarse cada vez más. Aguantó apenas lo suficiente para que los Vengadores resolvieran la amenaza de Ultron y en cuanto la batalla pareció resuelta, el Hulk dentro de la Quinjeta, la aeronave de los Vengadores, simplemente se fue rumbo al espacio. O sea, revivir ese trauma hizo que Bruce Banner se recogiera tanto dentro de sí mismo que casi desapareció dentro del Hulk. Reaparece en Ragnarok, donde descubrimos que aquella Quinjeta aparentemente también funciona como nave espacial, salió de la órbita de la Tierra, entró en algún agujero de gusano y fue lanzada al basurero de la galaxia, el planeta Sakaar, donde el Hulk se convirtió en gladiador gracias a sus aptitudes físicas. Pasó años en ese planeta. Años actuando como gladiador sin que Bruce Banner regresara ni por un momento. Eso permitió que la conciencia del Hulk madurara, desarrollando una personalidad casi infantil, como si fuera literalmente un niño que con pocos años de vida aprendió algunas palabras y aprendió a comportarse.
Eventualmente, Thor logra reproducir una grabación de la Viuda Negra y el Hulk vuelve a ser Bruce Banner. Quien ahora, por cierto, desarrolló otro miedo completamente diferente. Si antes tenía el trauma de lastimar personas, ahora ganó el trauma de desaparecer dentro del cuerpo del Hulk, que su conciencia fuera totalmente anulada. Por eso Bruce Banner no quería transformarse de nuevo tan pronto. Pero fue forzado a hacerlo en la batalla final contra Ela. Y resulta, ya no podía transformarse. Ya no era solo control emocional. Era también control racional. Bruce haría todo lo posible para no convertirse en el Hulk. Y el Hulk haría todo lo posible para no volver a ser Bruce Banner, con miedo de que su contraparte acabara con su existencia para siempre. Y así llegamos a los capítulos más importantes en la historia de Bruce Banner en el UCM, Vengadores, Infinity War y Vengadores, Endgame. El actor Mark Ruffalo contó que Kevin Feige se acercó a él y le preguntó, Mark, ¿cómo imaginas el futuro del Hulk en el cine? Mark Ruffalo dio su idea de lo que visualizaba, y la conclusión a la que llegaron fue que ese arco dramático del Hulk se desarrollaría a través de los próximos 3 films. Hoy miramos hacia atrás y podemos intuir que esos 3 films eran Thor, Ragnarok, Infinity War y Endgame. Entonces probablemente la idea que Mark Ruffalo tenía era algo cercano a que el Hulk tomara control total primero, luego Banner lograra transformarse y tomar control total, pero ambos descubrirían que necesitan trabajar juntos, lo que derivaría en el Hulk Intelligent. Sin embargo, como veremos, en la película de Spider-Man eso no salió exactamente así. Ya llegamos a eso. Oye, necesito pedirte algo ahora mismo. Si estás disfrutando este análisis, dale like al video en este instante. Ese pequeño gesto nos da una fuerza enorme. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete al canal ahora y activa la campana. Sigue a Protocolo Vengadores para no perderte ninguno de los análisis que vienen. Cada suscripción, cada like, cada comentario es directamente lo que nos permite seguir produciendo este nivel de contenido para toda esta comunidad. ¿Listo? Continuemos. En Infinity War, el Hulk, todavía ese Hulk infantil que no quería darle espacio a Bruce Banner, se enfrentó a Thanos y recibió una paliza monumental. Una derrota tan brutal que cuando llegaron a la Tierra, ocurrió exactamente lo contrario que en Ragnarok. Si en Ragnarok vimos a Banner esconderse dentro del Hulk, aquí vemos al Hulk esconderse dentro de Banner. Y ahí descubrimos el gran trauma, el gran miedo del Hulk: tenía miedo de perder. El Hulk se estaba negando totalmente a salir, algo que habría sido el sueño dorado de Bruce Banner años atrás. Solo que en ese momento de crisis total de los Vengadores, una batalla decisiva, Banner necesitaba dejar de lado sus propios miedos para llamar al Hulk. Y no funcionó. Lo que hizo que el propio Bruce Banner tuviera que arreglárselas por su cuenta usando la armadura Hulkbuster prestada de Tony Stark. Es importante mencionar que, inicialmente, los planes eran que Bruce Banner y el Hulk encontraran una armonía al final de Infinity War. Ese momento estaba filmado, pero fue eliminado y quedó como una escena eliminada. El Hulk Intelligent iba a emerger ahí, y esa era la conclusión del plan sugerido por Mark Ruffalo, la unión de lo mejor de dos mundos. Pero como al final no fue eso lo que ocurrió, Marvel siguió un camino considerablemente más oscuro para el personaje. Y así llegamos a Vengadores, Endgame, donde el Hulk ya aparece inteligente y comienza a ser llamado por la gente como el Profesor Hulk. El propio personaje explica que fue Bruce quien dedicó tiempo en el laboratorio y pensó en una manera científica de unir la mente de Bruce Banner con el cuerpo del Hulk, lo mejor de dos mundos. Pero ya entenderán el problema de eso: la personalidad que el Hulk había desarrollado como persona en el planeta Sakaar durante los 2 años que estuvo ahí fue totalmente suprimida. Es como si la mente de Bruce Banner hubiera secuestrado su cuerpo. Y peor aún, esa supresión de la personalidad del Hulk ocurrió durante el salto de 5 años de Endgame. Entonces posiblemente Bruce pasó más tiempo suprimiendo la personalidad del Hulk de lo que la personalidad del Hulk pasó suprimiendo a Bruce. Imaginen el nivel de resentimiento que fue acumulándose. Otra cosa que ocurre en Endgame: el Hulk Intelligent usa el guantelete del infinito. Eso le lesiona gravemente el brazo. Continúa gravemente herido el resto del film, y la resolución de eso solo la vemos en producciones posteriores, empezando por la escena post-créditos de Shang-Chi, donde ya aparece con el brazo lesionado usando una manopla de contención de radiación gamma, que fue justamente lo que le permitió volver a su forma humana. Existe un paralelo fascinante para eso en los cómics, concretamente en el Incredible Hulk número 141 de los años 70, donde aparecía una máquina llamada generador de rayos catárticos capaz de succionar la radiación de Bruce Banner, básicamente deshacer su condición y permitirle no tener que transformarse más en el Hulk. Ese proceso no terminó del todo bien porque el Dr. Samson, un personaje muy presente en los cómics durante mucho tiempo pero que hasta ahora no ha aparecido de forma relevante en el UCM, tenía un ego considerable y decidió bombardearse a sí mismo con un poco de la radiación gamma que la máquina había extraído. Eso le dejó el cabello verde y lo
En el universo de los films, el propio Kevin Feige confirmó que la transformación del Hulk, su regreso a la forma humana, no fue porque Bruce Banner quisiera inhibir permanentemente su transformación, sino que volvió a ser humano para regenerarse y recuperar su brazo. Eso también confirma que Bruce no podía controlar libremente su transformación. Solo lo lograba a través de la ciencia. Pero incluso así, a través de la ciencia, todavía tenía todo bajo control. En la serie de She-Hulk, Bruce aparece nuevamente usando ese dispositivo de contención gamma. Sufrió un accidente de auto donde el dispositivo fue dañado, pero aún así no se transformó de forma descontrolada ni salió destruyendo todo. Todo indica que en esa época, cuando Bruce perdía el dispositivo, todavía se transformaba en el Profesor Hulk. De hecho, poco después abordó a su prima Jennifer Walters como el Profesor Hulk sin ningún problema aparente. Un detalle importantísimo en la vida del personaje durante la serie de She-Hulk. Descubrimos que recibió un mensaje del planeta Sakaar donde vivió como gladiador durante 2 años y en ese mensaje también descubrió que tenía un hijo, Skaar, quien vino a la Tierra. Todavía no sabemos si ese hijo vino de visita o vino definitivamente a vivir con su padre. Pero ahora llegamos a Spider-Man, A New Day, donde Bruce aparece nuevamente usando la manopla para contener artificialmente al Hulk. Solo que hay una diferencia crucial, desde los eventos de la serie de She-Hulk, ya no necesitaba usar esa manopla, porque la usó para curar el brazo, y al final de She-Hulk ya aparecía con el brazo completamente curado. El Hulk inteligente estaba 100% recuperado. Entonces, ¿qué diablos lo hizo recurrir nuevamente a la tecnología para bloquear su transformación? En algún momento llegué a comentar que quizás Bruce simplemente quería vivir una vida normal, dar clases en la universidad y nada más. Pero no es solo eso. El Hulk está descontrolado de nuevo. ¿Por qué ya no se convierte en el Hulk Intelligent? La respuesta puede estar en el Incredible Hulk número 377 de 1991, donde el Dr. Samson, el mismo de la máquina, el que tomó un poco de radiación para sí mismo, continuó siendo el psicólogo de Bruce Banner. Y a través de técnicas de hipnosis y una serie de procesos similares, logró que las diferentes personalidades del Hulk simplemente se entendieran: Bruce Banner, el Hulk gris y el Hulk verde. Hoy en día existen muchas más versiones del Hulk, pero en esa época eran esas. Bruce revisitó varios traumas de su infancia, momentos traumáticos que habían fragmentado tanto su personalidad. Y al resolver finalmente eso, las personalidades entraron en armonía. De ahí emerge el Profesor Hulk de los cómics, que de hecho tiene todo el poder del Hulk y toda la inteligencia de Bruce Banner, la fusión genuina de esas personalidades y no una suprimiendo a la otra. Sin embargo, un elemento fundamental de esa versión del Hulk que se revela más adelante es que, aunque sea la más poderosa hasta ese momento, también existe en un equilibrio extremadamente frágil. Es casi como la versión idealizada de Bruce Banner, inteligente, poderoso, pero puede colapsar y perder totalmente el control si supera ciertos niveles aceptables de rabia y estrés. Y esa puede ser exactamente la experiencia de Bruce Banner en la película de Spider-Man. En algún momento entre los eventos de la serie de She-Hulk y ahora, el Hulk Intelligent simplemente pudo haber perdido el control. Y sin ese control, revirtió a su versión más salvaje, más descontrolada. Lo que hizo que ya no pudiera mantener su transformación inteligente y lo llevó a recurrir nuevamente a la tecnología para inhibir permanentemente la transformación, probablemente mientras busca una nueva solución. Y aquí entra otro elemento que no podemos ignorar: la personalidad del Hulk de Thor, Ragnarok, esa que fue suprimida. Contando el periodo entre Infinity War y Spider-Man, A New Day, esa personalidad estuvo atrapada casi 10 años. Imaginen el nivel de rabia y resentimiento acumulado hacia el mundo, hacia Bruce Banner. Eso ciertamente sería suficiente para hacer emerger a ese monstruo incontrolable que solo piensa en destrucción. Y yo no puedo evitar preguntarme, ¿durante cuánto tiempo va a dominar la personalidad del Hulk? ¿Qué más va a hacer en el mundo? Este sería el momento perfecto para que Marvel le dedicara finalmente una película al Hulk. Pero mientras eso no ocurre, deberíamos ver mucho más de él en la película de Spider-Man y en los próximos films de los Vengadores. ¿Qué piensas de todo este arco del Hulk? Comenta aquí abajo, me encanta leer sus teorías. Dale like al video si llegaste hasta el final, y suscríbete ahora mismo al canal si todavía no lo has hecho. Sigue a Protocolo Vengadores para no perderte absolutamente ninguno de los análisis que vienen. Este canal existe gracias a ustedes, y cada like, cada suscripción, cada comentario es lo que nos permite seguir produciendo este contenido de calidad para toda esta comunidad. Aquí en pantalla hay más videos que puedes ver ahora mismo. Gracias por tu compañía, como siempre, fenomenal. Este es Protocolo Vengadores, cerrando transmisión.